Cuando me doy cuenta, yo estoy llorando ahí. El texto bíblico dice lo siguiente: es que Satanás también conoce eso. Él conoce la Biblia, él conoce lo que es la iglesia. La iglesia la estableció el Señor, la iglesia es de impacto. ¿Cómo yo puedo saber? Porque Jesús ama a la persona, pero odia el pecado, obviamente, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que aprender a decir las cosas con amor. Dice que son unos adúlteros, unos tales. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy esta tarde con el pastor Germán Campos. Estoy en su casa, amigos, y bueno, queremos platicar un poquito acerca del evangelio. Yo tengo algunas preguntas y pues el pastor de alguna forma está dispuesto, abierto a poder ayudarnos con la palabra, amigos, ¿vale? Entonces, espero que disfruten este espacio. Es un espacio súper especial y sé que va a servir de agrado para muchos de ustedes y también para cumplir el legado que Cristo nos mandó, que es vayan y hagan más discípulos. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Giancarlo, gustoso de tenerte aquí. Qué chévere, pastor. La verdad que yo me encuentro súper nervioso ahorita en este momento, amigos. Es nuestro primer espacio que vamos a grabar. Sé que va a salir súper especial. Tenemos un poco de viento acá. Sin embargo, yo tengo preguntas que son muy importantes y que sé que, pues, gracias a la ayuda del pastor, vamos a poder en este caso recibir lo que Dios de alguna forma quiere que escuchemos en esta tarde. Entonces, pastor, yo tengo algunas preguntas que quisiera que pues me ayude respondiendo. Sé que son preguntas obviamente que fueron seleccionadas con la intención de poder servir, de poder ayudar a más personas que están deseosas de conocer de Dios. Mire, yo tengo aquí una primera pregunta que siento que es muy importante dentro del evangelio, dentro de la iglesia, y la pregunta es la siguiente. Dice, ¿qué dice la Biblia sobre el afán, sobre la depresión, sobre el estrés, la ansiedad? Es una excelente pregunta, Giancarlo, y más me interesa es que dices qué dice la Biblia, porque la psicología nos dice algo, la filosofía, tenemos muchos conceptos acerca de porque es un problema recurrente, es algo que todo el mundo está viviendo afanado, tiene mucha ansiedad, y como no se dan las cosas como uno espera y las circunstancias se escapan de nuestras manos, el control se escapa de las manos, genera mucha ansiedad. Eso lo vivimos en la pandemia. Y obviamente lo interesante es saber qué dice Jesús, qué dice la Biblia acerca de eso. Y en Mateo capítulo 6, verso 25, voy a leerles lo que el Señor habla sobre este tema, ¿no? Y dice el Señor en su palabra: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadirá a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que no crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. El Señor Jesús aborda de frente este tema de la ansiedad. En la época de nuestro Señor Jesucristo no teníamos las mismas circunstancias que hoy tenemos. La conectividad en un sentido es beneficiosa, pero al mismo tiempo nos llena de información, genera angustia. Trae la idea de un consumismo, de endeudarnos, las tarjetas de crédito, todo un sinnúmero de cosas que hacen que las personas cuando van a la cama no vayan a descansar realmente, sino que están afanados y ansiosos por lo que va a pasar el día de mañana, por el estudio de sus hijos, por la universidad, por la comida, el arriendo, la hipoteca, por el carro, por todas las cosas, y eso a uno lo llena de mucho afán y mucha ansiedad. Y el Señor Jesús básicamente lo que está diciendo, Giancarlo, es que nosotros debemos mantener un equilibrio. Y ese equilibrio no tiene que ver con que no me preocupe. El afán es otra cosa. No significa que yo me descuide de las cosas. No significa que yo estoy desinteresado de eso. No, yo tengo que estar presupuestando, tengo que estar claro con las cosas, proyectándome hacia lo que quiero, pero eso no me debe quitar el sueño.
Terminamos de pagar la cuota del carro hoy y ya estamos pensando mañana, ¿y cómo pago la otra? ¿Y cómo pago la otra? Eso genera en nosotros afán y ansiedad. Y el Señor quiere que entendamos que Él ya nos ha sustentado antes que nosotros estemos preocupados. Wow. Estamos preocupados por lo que va a pasar mañana y no tenemos control de todo lo que va a pasar, pero Él ya no nos ha sustentado. Y empieza diciendo, el cuerpo, ¿quién nos dio el cuerpo? El cuerpo nos lo dio el Señor. La vida, ¿quién nos dio la vida? La vida nos la dio el Señor. Si ya nos dio el cuerpo, que es lo más difícil, y si ya nos dio la vida, que es sumamente imposible que alguien la cree, eso ya Dios nos dio. No nos va a dar la ropa, no nos va a dar la comida. Por eso, en su palabra, en la fe en Él nos dice, aprendan a confiar que yo tengo cuidado de cada uno de nosotros, como tiene cuidado de las aves del cielo, como tiene cuidado de cada planta, cada flor en el campo, así cuida de nosotros. Entonces, nuestra parte es esforzarnos, nuestra parte es trabajar, nuestra parte es administrar lo que Dios nos da y aprender a descansar. Cada día tiene su propio afán. Hoy día luchamos por esto. Aprendamos a celebrar y aprendamos a descansar. El afán y la ansiedad está causando estrés, está causando enfermedades. Eso nos vuelve que nos ponemos ya intolerantes. Muchos matrimonios pasan dificultades por eso. ¿Por qué? Porque el esposo está muy irritado, la esposa está también afectada por afanarse por cosas que a veces no las vamos a poder cambiar. El mismo texto bíblico dice, por mucho que te afanes no te vas a estirar. Y es verdad, hermanos, hay cosas que no las vamos a poder cambiar. Pero estamos afanados con eso, queriendo, viendo qué vamos a hacer, ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Dónde van a ir a la universidad? Recién están saliendo del kinder y estamos preocupados por la universidad. Tenemos que aprender a descansar. Wow. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Y Él nos da la base. Él nos da la base. Ya nos dio el cuerpo. Ya nos dio la comida. Ya nos dio la vida. Ya nos dio el sustento para esa vida. Entonces Dios ya nos dio lo más difícil. Por mucho que una camisa sea costosa, jamás se va a comparar con este cuerpo que Dios nos ha dado. Puede costar la cantidad que sea esta camisa, pero lo más caro y lo mejor es el cuerpo, y el Señor ya nos lo dio. La vida ya nos dio el Señor. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El afán es dejar de confiar en Dios. El afán es preocuparse más allá de lo que debemos hacer por las cosas que a veces no las vamos a poder cambiar. Hay que presupuestar, hay que organizar, hay que planificar, pero hay que aprender a descansar. Wow, gracias, pastor, de verdad por la respuesta que me da. Yo en algún momento de mi vida también he estado así como afanado, angustiado y muchas veces queriendo cosas como inmediatas. Sobre todo los jóvenes somos muy inmediatistas. Gracias por esa respuesta, pastor, y por hacerla con la palabra. Bueno, tengo una segunda pregunta, pastor. Gracias por la primera. La segunda pregunta es, ¿por qué tenemos doble ánimo? ¿Por qué de repente a veces sí estamos bien y a veces estamos mal? Hoy sí queremos asistir a la iglesia, mañana no. Hoy sí queremos ofrendar, mañana no. Hoy sí queremos de alguna forma cumplir con nuestro ministerio, mañana no. Hoy sí tenemos muchísimas ganas de servir al Señor, pero de repente no. A mí me pasó durante mucho tiempo, después de conocer a Dios, me perdí durante tiempo igual, porque era de estas personas igual con doble ánimo. ¿Qué dice la palabra sobre eso? ¿Quién es el que da y quién es el que nos permite en este caso? Sí, son preguntas interesantes, Giancarlo. Y uno de los problemas que afecta a todas las áreas de la vida, porque la Biblia mismo lo dice, el apóstol Santiago en el capítulo 1, dice en el verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es interesante lo que Santiago dice, Santiago medio hermano de Jesús, ¿no? Él dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, no solo es en el ámbito espiritual, no solo es en el ámbito matrimonial, no solo es en el ámbito laboral, en todas las esferas donde el hombre se desarrolla, tiene ese doble ánimo. Y eso es que un día está con todo el deseo de hacer las cosas y otro día no quiere hacer nada. Un día está dispuesto a mejorar, a superar, a crecer, y otro día se rinde, se cansa y no quiere. Entonces eso genera inestabilidad en las familias, inestabilidad laboral, inestabilidad en la vida y desarrollo espiritual, psicoemocional. Entonces afecta muchas áreas porque hay un problema de doble ánimo. Entonces la mayoría de personas están con todo el deseo de querer hacer algo,
algo, pero pasa alguna circunstancia, algo se da y ya después ya no quieren ni levantarse de la cama ni salir adelante. Entonces es una buena pregunta porque nos lleva a la raíz del problema. O sea, no solo es qué siento para que yo tenga doble ánimo. Hoy día quiero hacer las cosas, mañana no las quiero hacer. ¿Por qué las quieres hacer y por qué no las quieres hacer? Puede que haya una motivación sana en querer hacerlo, pero el problema está en el corazón de la persona. Ahí está el problema. Y el mismo escritor, el de Santiago, en el capítulo 4 de Santiago, en el versículo 8, él nos da la respuesta a eso. Y él dice, capítulo 4 de Santiago, verso 7, dice: somesteos pues a Dios, resistid al diablo y vivirá a vosotros. Y el verso 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, el escritor de Santiago, del libro de Santiago, la epístola de Santiago, está diciendo que hay un problema que causa el doble ánimo y está en el corazón. Wow. Está en el corazón. No nos hemos sanado. No tenemos esa libertad que el Señor Jesucristo vino a dar. Dice la Biblia que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y el diablo vino a robar, matar y destruir. Vino a afectar la vida de las personas. Niños que se crían vulnerables, abandonados, rechazados. Esposas que han sido maltratadas, traicionadas. Hombres que han sido vulnerados sus derechos en su trabajo, en algunas áreas. La amistad que ha sido afectada, traicionada. Entonces, como que esas heridas que están en nuestro corazón nos crean inseguridad. Entonces es difícil nosotros poder libremente confiar en alguien, libremente expresar lo que tenemos nosotros. Entonces eso va afectando nuestro corazón. Y por eso, como está afectado nuestro corazón, hoy estamos con todo el gozo porque escuchamos una prédica, porque nos dieron una palabra, porque es el cumpleaños, porque nos subieron el sueldo. Hoy estamos con todo ese ímpetu, pero mañana o pasado que pasa una circunstancia adversa, ya no nos queremos levantar, ya no quiero seguir adelante con este matrimonio, ya no quiero estudiar. Entonces hay un problema que genera el doble ánimo y es que nuestro corazón está afectado. Dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La esencia de la vida está en el corazón. Desde ahí salen los pleitos, las enemistades, los celos. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón. Para los que nos están escuchando y luchan con el doble ánimo, el problema está en el corazón. Hay pecados, hay situaciones que nos han marcado y hasta que no nos sanemos de eso, siempre vamos a vivir un alto y un bajo, un alto y un bajo. Eso cansa, eso deja a las personas que están a nuestro alrededor inseguras, un hogar inestable, que no hay firmeza en eso. Entonces hay que purificar nuestros corazones y eso tiene que ver con perdonar a los demás, perdonarnos a nosotros mismos. Tiene que ver con renunciar con cosas del pasado, soltar cosas que haya que soltar. Y ahí sí, como dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Poder experimentar esa libertad que solo Dios nos puede dar. Poder enfrentar los desafíos, como ahora, mucha gente emocionada por ver a jugar a Ecuador, pero pierde Ecuador y ya nadie quiere saber de Ecuador. Hoy día sí, mañana no. Entonces nos llenamos de resentimientos, nos llenamos de decepciones. Pongamos nuestra confianza en Dios. Pongamos nuestra esperanza en Dios y saber que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Pero la clave es, recuerde, purifique su corazón. Pídale al Espíritu Santo que sane, que restaure las áreas de su corazón que han sido afectadas. Para ahora sí, en esa libertad e identidad que tenemos como hijos de Dios, poder ser ese esposo que Dios quiere que seamos, ese padre, ese hermano, ese amigo, ese trabajador que debemos de ser. Entonces creo que eso va a ayudar muchísimo en el doble ánimo. Pastor, una pequeña pregunta que le quería hacer. ¿Usted cree que el orar, el ayunar, el congregarse a la iglesia, el leer la palabra, el tener tiempo así de discipulado, nos ayuda en este caso a romper esas cadenas de doble ánimo? Obviamente, por eso te decía que hay que buscar la guía del Espíritu Santo, porque nosotros podemos hacer una lista de cosas y tareas que hay que hacer y la gente las puede seguir al pie de la letra. Pero al igual que en el tiempo de Jesús, los fariseos cumplían la ley al pie de la letra, pero su corazón estaba lejos de eso. Tiene que haber una obra regeneradora del Espíritu Santo. Él tiene que poner el querer como el hacer para que ahora sí nosotros hagamos eso, no por cumplir ciertas normas para poder tener un premio o algo, no, sino porque realmente amamos a Dios y queremos estar bien, queremos amar a las personas con un corazón sincero y lo único que puede hacer es la purificación. Y ahí sí, en esa arista de purificación,
purificar nuestros corazones, entran los procesos. Wow. Uno de esos procesos obviamente es el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno no es solamente la extensión de alimentos, sino es el hecho de separar un tiempo y sacrificar esta carne, este cuerpo, sin ingerir los alimentos para ir y buscar el rostro de Dios, para ir a estar a solas con Dios. El ayuno está acompañado con la oración, está acompañado con la lectura de la palabra. Esos tiempos de ayuno disciplinan nuestro cuerpo, disciplinan nuestra vida. El ayuno, la oración tiene que ver con los tiempos de comunión con Dios. Dios habla a través de su palabra a nuestras vidas y de las circunstancias, pero nosotros hablamos con Él a través de la oración. Wow. Entonces, cuando nosotros tenemos una vida de oración, se genera una relación entre Dios y su Hijo, y en esa relación hay fortaleza. Mi carne siempre va a querer rebelarse, por eso Jesús le dijo a Pedro, velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nosotros tenemos que someter nuestra carne a sus deseos y todas las demás cosas que implica la carne, que Santiago las define. Es ayunando, orando la intimidad y la lectura de la Biblia, porque hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Están los pensamientos de Dios, está el plan de Dios aquí. Cuando tú lees la palabra, la mente de Dios está siendo revelada. Estás conociendo más a Dios. Entonces, esas son cosas que purifican nuestros corazones. Pero repito, tiene que ser algo que el Espíritu Santo ponga en nuestras vidas. Wow, gracias, pastor, de verdad por la respuesta. Qué profundo. ¿Qué dice, otra pregunta más, pastor? ¿Qué dice la palabra, qué dice la Biblia sobre la salvación, sobre la verdadera salvación? Porque hay personas que obviamente, me he topado con personas, es más, ayer hablaba con alguna que me decía, yo creo en Dios y yo sé que Dios me va a salvar y ya me gane el cielo porque soy o hago buenas obras, ¿no? Es más, dentro de mi mismo hogar he escuchado una y otra vez esto de, es que ya hice mi buena obra y me tengo ganado el cielo, o el Padre o X persona, o puede ser inclusive de repente sin mencionar religiones, ¿no? Cualquier persona puede mencionar, ya me gané el cielo por esto. ¿Y qué dice la palabra acerca de eso? ¿Cuál es la única forma de llegar? Bueno, la salvación, definámoslo así, ¿no? La salvación es la obra por la cual nuestro Padre Celestial liberta al mundo del poder del pecado y la condenación. La salvación es la obra del Padre Celestial, de la Trinidad en sí, que liberta al hombre de la consecuencia del pecado y de la perdición eterna. Entonces, la Trinidad trabajando, el Padre generando el plan de salvación, el Hijo viniendo a morir por nosotros y el Espíritu Santo haciendo que esa verdad, esa obra, cale en nuestra mente, se vuelva vida en nosotros. Por eso nacemos del Espíritu, hay que nacer del Espíritu y de la palabra. Entonces, es interesante entender que la salvación es una obra de Dios. La salvación no tiene nada que ver con nosotros como seres humanos. La salvación es del Señor. Él hace la obra de salvación, Él la hizo. Cristo en la cruz murió por nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, dice de la siguiente manera, ¿no? Porque acá Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación yo no me la gano, yo no trabajo por la salvación, yo tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor, pero la salvación es del Señor. La Biblia dice que el hombre está condenado a la muerte eterna, la paga del pecado es la muerte. Esa es la realidad de todos los seres humanos. Y no hay forma, no hay nada que nosotros podamos hacer para evitar esa consecuencia, esa condenación eterna, que es la paga del pecado, la muerte. Por eso Jesús vino a morir por nuestros pecados. Es el plan de salvación. La Biblia dice que mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Que nosotros, siendo pecadores, Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, y el justo por los injustos, el vicario, el sustituto, el que ocupó nuestro lugar. Entonces la obra de salvación es del Señor. Nosotros no podemos hacer nada para merecer la salvación, no podemos hacer nada para ganar la salvación. El apóstol Pablo lo deja muy claro y definido, porque por gracia sois salvos. Es un regalo que nosotros recibimos, no por algo que nosotros hayamos hecho, no, sino por el puro amor eterno de Dios hacia nosotros. Wow. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es un don de Dios, Él mismo pone en nosotros. El ser humano es incapaz, como decía Martín Lutero, como decía Calvino, como decían todos los padres de la iglesia. El hombre es incapaz de poder buscar a Dios y de poder buscar la salvación. Tiene que haber una obra de Dios. Entonces la verdadera salvación la obtenemos cuando nos rendimos a Él, cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, y eso es una obra del Espíritu Santo. Creo que todos debemos orar
y pedirle al Espíritu Santo que sensibilice, que toque los corazones de aquellos que escuchan el mensaje. Y oramos para que este podcast, esta enseñanza que estamos dando, el Espíritu Santo toque el corazón de las personas, porque Él es el único que puede hacer que nosotros podamos tener esa sensibilidad de aceptar por medio de la fe el regalo de la salvación. La salvación es del Señor y la salvación no tiene nada, no me puedo ganar la salvación. Jesucristo en la cruz del Calvario dijo: consumado es, la obra está completa. Él ya hizo todo para que nosotros podamos ser salvos. Tengo que cuidar mi salvación, tengo que vivir de acuerdo a ese nuevo estilo de vida que el Señor me ha dado, pero es una obra única y exclusiva del Señor. ¿Cómo yo puedo llegar a obtener la salvación? Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo escucho el mensaje, por eso nosotros tenemos que hablar y predicar el mensaje y enseñarle a la gente que todos somos pecadores. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entender que somos pecadores y que yo mismo no me puedo acercar a la santidad de Dios, no puedo estar con Dios. Entonces soy incapaz. Ahí tengo que aceptar la obra de Cristo. ¿Cómo? Reconociendo que soy un pecador y arrepintiéndome de mis pecados y aceptando por fe el regalo de la salvación. No hay otra forma, ese es el camino. Recuerde, tiene que oír la palabra, tiene que escucharse la palabra. La palabra es la que nos ayuda a generar esa fe gracias a la obra del Espíritu Santo. Tengo que reconocer que soy un pecador y tengo que arrepentirme y en fe aceptar el regalo de la salvación que Cristo ha hecho a favor nuestro. Pastor, una pregunta que le quería hacer, conversando sobre este tema. Cuando hablamos en este caso de la salvación, obviamente sé que también hay un procedimiento, hay un paso en este caso a seguir, en este caso para ganarse la salvación. No solo se trata en este caso, como habíamos hablado, de orar, de leer Biblia, de repente de sacar tiempos de ayuno y hacer cosas que pues, son obviamente una regla general, se podría decir, sino hay también en este caso el proceso en el cual de repente yo busco de Dios, pero es porque Dios de alguna forma ya me escogió. No es que soy yo, sino que Dios en su infinito amor de alguna forma toca mi corazón para que yo me pueda rendir y me pueda humillar ante su presencia. Entonces yo le quería preguntar, ¿qué hay de aquellas personas de repente que piensan o dicen: pues yo ya soy salvo porque pues Dios me dio su amor por gracia y pues yo no creo pero en pastores, pues yo no me congrego, yo no esto, o yo no tengo por qué bautizarme o nacer de nuevo? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Es interesante porque no es tanto que yo pienso, sino lo que dice la Biblia. Porque si nos vamos al que yo pienso, unos piensan de una manera, otros piensan de otra manera. Justo tocaste un tema, si la salvación se pierde o no se pierde, o cómo se obtiene la salvación. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Y Jesucristo vino a darnos el medio de la salvación, y esa salvación es a través del sacrificio vicario que Jesús dio por nuestros pecados, su muerte y su resurrección a favor nuestro, y la forma de obtenerlo es por la fe. Es por la fe, no hay otra forma. Nosotros no podemos hacer ninguna otra cosa para ganarnos y obtener la salvación. La fe es un regalo de Dios que lo obtenemos gracias a la misericordia de Dios. Cuando uno dice que yo voy a buscar de Dios, no, es que Dios pone en nosotros el querer comer. El ser humano es incapaz de buscar de Dios. Estamos siempre tendiendo a lo malo, está en nosotros, en nuestra esencia, nuestra concupiscencia. Es la gracia de Dios que nos alcanza y nos permite alumbrar del amor de Dios, y por eso respondemos a eso. El apóstol Juan dice que nosotros amamos a Dios, pero porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, una vez que tú amas a Dios, obviamente Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. La certeza de saber que si tú realmente has nacido de nuevo es los frutos de tu vida, de ese cambio que se empieza a generar en tu vida. Entonces, tú te quieres bautizar, obviamente el que es de Dios, las obras de Dios hace. Es la nueva naturaleza, ya no de la carne, sino del Espíritu. Empezamos a anhelar y a buscar las cosas que son celestiales, las cosas que son del Señor. Pero dejando claro esto a los que nos escuchan, la salvación viene de Dios. Él hizo todo por nosotros. Nosotros aceptamos ese regalo. Cuando alguien te regala algo, tú no lo pagas, porque si no ya no sería regalo. Es una obra del Señor. Pero como dijo una vez un amigo mío, el pastor John Cedeño, la salvación es como una moneda, ¿no?, que tiene dos caras. Para mí es gratis, pero para Dios, Él pagó. Gratis para mí, pero alguien pagó. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados.
Gracias, pastor. Gracias. La verdad que es súper profunda la respuesta y gracias otra vez por respondernos con la palabra. Vamos a la siguiente pregunta. Ya tenemos dos últimas preguntas que creo que son súper importantes y creo que a muchas personas allá les va de alguna forma ayudar. Y les invitamos, hermanos, que puedan también meditar en la palabra. Ahorita el pastor nos ha mencionado varios versículos, nos ha hablado acerca de la Biblia. Lo importante es que ustedes también vayan revisando en su Biblia y puedan de alguna forma tener ese don de discernimiento en la palabra. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué nos dice la Biblia sobre la fe? Ahorita nos acaba de hablar acerca de la fe y que es el único medio de llegar, en este caso, a través a Jesucristo y por ende a Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Eso Pablo le escribe a la iglesia en Roma y obviamente aquí en Efesios, donde estamos leyendo, dice que la fe es la certeza. El escritor de Hebreos nos da una descripción o definición de lo que podría ser la fe. Hebreos capítulo 11, o lo que es la fe de una forma descrita, dice, Hebreos capítulo 11 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción, dos palabras que están ancladas a la definición de fe. La fe es la certeza, es decir, yo no tengo duda. El que duda no recibe nada, dice Santiago. Tenemos que tener fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Yo estoy esperando la redención. Yo estoy esperando la venida de Cristo. Yo estoy esperando días mejores. Yo estoy esperando que vamos a salir adelante. Eso es fe. Y esa fe tiene que ver con que la palabra de Dios, que contiene los principios, las promesas que Dios tiene para los seres humanos, se planten en mi corazón. Entonces yo tengo certeza. La certeza, la fe, nosotros normalmente queremos ver para creer, pero la fe es al revés. La fe primero creemos y después vemos. Esa es la certeza de lo que se espera. Quiere decir que todavía no lo tengo, pero tengo una certeza, una convicción de que vienen días mejores para mí, de que vamos a salir de estos problemas. No porque haya cambio de gobierno, no porque yo me las sé todas, no porque tengo un mejor trabajo, no, es porque Dios lo ha prometido. Somos hombres y mujeres, tenemos que tener certeza de que los días que vienen para nosotros van a ser mejores. Estoy diciendo que la humanidad entera va a estar azotada. El Señor Jesucristo habló de guerras, rumores de guerras, de peste y todo eso. Eso va a estar en la humanidad. Pero la certeza que tenemos es que Dios nos va a cuidar. La certeza que tenemos es que Dios va a guardar nuestra vida, nuestra familia. Y la certeza es que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido que aunque no vea con mis ojos ahora, yo sé que Dios va a bendecir a mis hijos, yo sé que mis hijos le van a servir, yo sé que van a estar bien. Es la convicción, no es solamente un convencimiento intelectual, es la esencia del ser humano que tiene convicción de que Dios viene, de que Dios nos va a transformar, de que vienen días mejores. Entonces, eso es la fe. Y esa fe es como un músculo, tiene que alimentarse, tiene que fortalecerse. ¿Y cómo se fortalece? Con la palabra de Dios. Entonces definimos la fe como la certeza y como la convicción. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te dice algo, tienes que entender que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces debemos entender que aquí están los principios de la palabra. Dios nos está diciendo que Él cuidará de nuestra familia. Yo tengo mis dos hijos que están con nosotros aquí. A veces nosotros vemos como que se quieren descargar, como que qué le pasa al uno, como que pasa al otro, y eso genera un poco de duda a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces yo tengo certeza y convicción de que en ese lapso de tiempo, ojo con eso, la Biblia dice instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no dice que en el proceso, dice que y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiere decir que en estos procesos de su vida y desarrollo van a tener altos y bajos, pero mi certeza y mi convicción es que va a estar con el Señor, porque así lo dice mi Señor. La fe está puesta en Dios. La fe no está puesta en una persona, en una institución, la fe está puesta en Dios. Tenemos nuestra plena confianza en que Dios tiene el cuidado, Dios tiene el control de las cosas. Eso es fe. Esa fe se alimenta, repito, se alimenta con escuchar la palabra. A mí el Señor me dio una palabra de fe, me dio un versículo que lo tengo anotado. Yo estaba como de unos 17, 18 años, estaba en un campamento en Same
Y recuerdo que tenía muchas cosas que no podía superar, puertas que se me cerraron y pensé que todo se quedaba hasta allí. Y el Señor me regaló un pasaje, quiero regalárselos a ustedes en base a esto que estás preguntando de la fe. Y es en el Evangelio de Marcos, ¿no? Uno de los evangelios que a mí me ha ayudado muchísimo. Los evangelios, los 4 evangelios hablan de la vida de Jesús. Si usted quiere conocer lo que Jesús hizo acá en la tierra, esos 3 años y medio que estuvo su ministerio, lea los 4 evangelios. La palabra evangelio significa buenas noticias, ¿no? Wow. Entonces los evangelios narran la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo, lo que pasó aquí. Y en Marcos capítulo 9, yo recuerdo tanto esa escena, estaba en el campamento en Sam, en Esmeralda, y estaba atravesando por un momento tan difícil que todo se cerró y no había lugar para poder salir de ahí. Mi pastor, el pastor Luis Sánchez en Esmeraldas, me había regalado un libro de Albert Benjamin Simpson, fundador de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Y yo estaba leyendo ese libro y ahí se cita un texto bíblico. Cuando me doy cuenta, yo estoy llorando ahí. Y el texto bíblico dice lo siguiente. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Wow. La gente puede analizarlo, pueden hacer una exégesis al texto, pueden decir lo que quiera, mirarlo de aquí, mirarlo de acá, pero yo quiero ser como un niño, creer tácitamente lo que la palabra de Dios dice. Y es Jesús hablando a mi vida y me dice, y te dice a ti, si puedes creer, sí puedes, porque no es de todos la fe. Y no es fácil mantener. Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre por segunda vez a la tierra, ¿hallará fe todavía acá? Porque hay enemigos de nuestra fe. Así como alimentamos la fe con la palabra, hay enemigos de nuestra fe. Entonces la fe tiene que ser cuidada. Y aquí dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces la fe tiene que alimentarla. La fe viene de Dios, es un don que viene de Dios, es un don que Dios nos regala. Y obviamente esa fe nos permite tener certeza y nos permite tener convicción de que por encima de las circunstancias que nosotros vivamos, Dios tiene el control del mundo, el universo, y si nosotros estamos con Él, vamos a salir adelante en cualquier dificultad que nos encontremos. Algo muy importante que nos ha mencionado usted y que pues la Biblia dice es todo, no dice algo, no dice un poco, no dice parte, no dice todo a medias, sino todo, y eso es maravilloso. Y algo más que rescato de lo que nos acaba de mostrar y que la palabra dice, ¿no? O sea, no es tanto si lo veo, porque a veces el ser humano, sobre todo los jóvenes, es como quiero ver para creer, ¿no? Sin embargo, Dios nos llama a, bueno, comienza en este caso a creer para crear. O sea, primero cree que es posible y se va a crear, se va a dar. Y gracias, pastor, la verdad súper profundo. Tengo una última pregunta ya para despedirnos con nuestros amigos ahí en las redes sociales. La siguiente pregunta dice, y última, dice, ¿cómo saber? Esta es bien profunda, chicos, escuchen. Dice, ¿cómo saber si una iglesia es correcta, si una iglesia de alguna forma está fundamentada sobre la palabra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo yo puedo saber si es una iglesia de verdad que está fundamentada sobre la roca, que es en este caso Jesucristo, o simplemente es una iglesia más porque la Biblia dice que van a venir falsos profetas y estamos en esos tiempos? Sí, correcto. Sí, bueno, es una pregunta muy buena porque creo que muchos de la audiencia que está escuchando o viendo este video tienen esas inquietudes, ¿no? Porque hay iglesias por todos lados. Yo quiero dividir mi respuesta en 2 partes, ¿no? Uno, más que definir la iglesia como tal, es entender el impacto que causa la iglesia. La palabra iglesia viene del griego y significa, la palabra eclesía significa asamblea, una convocatoria, ¿no? Para que se hacía, ¿no? Eso es la palabra iglesia. Entonces la iglesia no es el edificio, la iglesia no es la estructura, somos las personas. ¿Quiénes la constituyen? Todos los redimidos por la sangre del Cordero, que han sido convocados como pueblo de Dios, como una asamblea, que el que convoca el heraldo es a escuchar al Rey, es escuchar al Señor y ser parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es eso. Ahora, la iglesia tiene un impacto tan grande porque es de Cristo, no por el nombre de la iglesia, sino porque la iglesia es de Cristo. La iglesia es una sola. No hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones, pero la iglesia de Jesús es una sola, hay una sola iglesia y Él viene a buscar a su iglesia. Pero sí hay diferentes congregaciones en diferentes lugares. Los nombres los ponemos los seres humanos porque el gobierno pide que cada iglesia o cada congregación tenga una vida jurídica, tenga una razón social, un nombre, y por eso se llama Alianza Bautista,
y etc. Entonces, la iglesia tiene un impacto. Y Jesús lo dijo cuando hablaba con Pedro, le dijo, las puertas del Hades, las puertas del infierno, no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Eso es algo que debemos entender. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Esa iglesia es una iglesia de impacto, de poder. La iglesia es sal y luz de la tierra. Eso es lo que el Señor Jesús, cómo define a su iglesia, una institución santa, santa y que tiene el señorío y la autoridad que Dios le ha dado, es la novia del Cordero y tiene esa autoridad en la tierra, que el Señor la tomó y la ha dado a la iglesia, que Él es la cabeza de la iglesia. Entonces la iglesia es santa, la iglesia es sal y luz, la iglesia tiene un impacto porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces por un lado eso es lo que implica la iglesia, ¿cierto? Las implicaciones que tiene. Ahora, otra de las cosas es que Satanás también conoce eso. Él conoce la Biblia, él conoce lo que es la iglesia. La iglesia la estableció el Señor, la iglesia es de impacto, la iglesia, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, la iglesia es sal y luz, la iglesia es santa, una congregación de los santos. Entonces, esa es la iglesia. Ahora, Satanás conoce eso. Toda la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él no puede afectar, detener a la iglesia. Él no puede destruir a la iglesia. Entonces, lo que hace es poner una a la par para que la gente se confunda y no sabe cuál es la iglesia realmente de Jesús. Entonces hay una confusión. ¿Será la iglesia de la prosperidad? ¿Será la iglesia de sana doctrina? ¿Cuál es la iglesia del Señor? Entonces la gente está confundida y eso es lo que hace Satanás, porque él vino a confundirnos. Él se disfraza de ángel de luz para engañar a muchos. Entonces hay una confusión en cuanto a cuál es la verdadera iglesia del Señor. Yo quisiera simple y llanamente decir, a modo breve, que la iglesia del Señor la constituyen todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. No que se hacen adeptos a un grupo o algo por el estilo, sino que nacen de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer, porque carne y sangre no pueden entrar al reino de los cielos. Tiene que haber un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento es la obra regeneradora del Espíritu Santo, fruto de la exposición de la palabra de Dios. Eso es el nuevo nacimiento, del agua y del Espíritu. La regeneración que hace el Espíritu Santo por la palabra y esa vida espiritual que ahora tenemos, que solo la da nuestro Señor Jesucristo, solo la obtenemos cuando aceptamos a Jesucristo. Entonces esa parte espiritual en nosotros vive una vez más dentro de nuestros corazones, y la palabra que nos purifica. El apóstol Pablo dice que nosotros estamos limpios, y nuestro Señor Jesucristo lo dijo, estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Entonces la iglesia está constituida por los redimidos por la sangre del Cordero. Son aquellos que han confesado sus pecados, se han arrepentido y han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero, y ahí viene el pero, viven de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Yo les decía hace un ratito que Satanás crea una igualita, confusión. Y una de las formas en que te vas a dar cuenta de que no es una iglesia sana es porque no se vive de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Hoy día se ataca mucho la Biblia, que es un libro de historia, que ya pasó de moda, que no podemos nosotros vivir de acuerdo a esto. No, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir en justicia, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, Giancarlo y hermanos, la forma de saber si estoy en una iglesia, la iglesia correcta, la iglesia que es del Señor, es una iglesia que me hablan, me confrontan con mi pecado, mi realidad de pecador, para que yo, obra del Espíritu Santo, yo me arrepienta y me vuelva de mis malos caminos y acepte el señorío de Jesucristo, porque Jesucristo es mi Salvador, es mi sanador, pero no es mi Señor. Aceptar el señorío de Jesucristo significa que me rindo a que Él controle, dirija mi vida. Entonces, esa iglesia sana es fruto de la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la psicología, psicología es. Pero lo que es nacido del Espíritu es. Entonces, por ese lado es la iglesia donde se permite que el Espíritu Santo confronte nuestras vidas a través de la exposición de la palabra, porque hay que predicar la palabra, hay que confrontar el pecado y que la gente se arrepienta, reconozca, se arrepienta y se vuelva al Señor. Y lo otro es que se viva de acuerdo a los principios de la palabra, que se viva de acuerdo a lo que la palabra de Dios está aquí. No nos podemos inventar una iglesia, no nos podemos inventar y ahora nosotros somos la iglesia X. No, hay una sola iglesia
hay muchas formas de hacer el evangelio, de predicar, de hacer discípulos, hay mucha creatividad, pero jamás se puede quitar esto por encima de esto. Pablo dijo, nadie puede poner otro fundamento del que ya he puesto. Es la palabra de Dios. Se vive, se enseña de acuerdo a la palabra de Dios. Todo lo que está escrito aquí, todo lo que se dice, se debe de hacer. No me puedo inventar otra iglesia, porque cuando Jesús venga, Él viene a buscar su iglesia, la iglesia que compró a precio de sangre, y nos ha dejado el manual de vida, de instrucciones para que vivamos con eso. Nos ha dejado al amado Espíritu Santo y ha dado dones a la iglesia de maestro, de profeta, de pastor, de apóstol, de evangelista, de misionero, para que podamos ser edificados unos a otros. Wow. Pastor, antes de terminar, quisiera sacar algunas preguntas de este último tema que hemos platicado. Algo que en algún momento usted mencionó es esta parte de poder confrontar el pecado. Yo recuerdo cuando yo comencé de alguna forma a conocer un poco más de Dios. Al inicio, normalmente yo veía videos, obviamente, y veía a varios pastores, muchos pastores, de repente hablando cosas de fe, de esperanza, motivación, y que son buenas. Yo creo que son cosas muy buenas. Sin embargo, muy pocos hablando sobre la palabra. Entonces, también fui en algún momento de esas personas que pues sí, voy a la iglesia cuando me motivan y me dicen cosas bonitas, pero cuando me confrontan me voy, ya no me gusta. Entonces, yo quisiera como que preguntarle, ¿qué es lo que nos dice la palabra sobre esto, ¿no? Pues ya hablamos acerca de la gente de doble ánimo, yo creo que tiene que ver muchísimo. Sin embargo, ¿qué dice la palabra acerca de esto? Y qué dice también la palabra acerca de los falsos profetas, entendiendo que hoy en día es cuando más se van a levantar. Vemos iglesias donde que pues obviamente no solo se motiva a la gente, que sí es bueno, no digo que sea malo, la gente tiene que obviamente motivarse, tiene que tener fe, esperanza, pero también tiene que ser confrontada con relación al pecado. Y también veo, obviamente, también iglesias donde pues nada más se encargan en sanar y levantar. Y claro, mucha gente llega por curiosidad, se puede decir, ¿no? Porque quieren un milagro, quieren sanidad y todo eso. Pero sabemos que la palabra también nos enseña que el diablo también puede hacer milagros. Entonces, ¿podrían platicarnos de esto como ya para cerrar? Bueno, hay una diferencia entre el fin y los medios, ¿cierto? El problema es que tú puedes usar o tener muchos medios para que la gente llegue al fin. Algunos dicen el fin justifica los medios. Cuando nosotros tenemos un fin determinado, que es que la persona conozca al Señor, se arrepienta de sus pecados y pueda tener una relación con el Señor, hay muchos medios. Muchos medios, las campañas evangelísticas, las charlas motivacionales, que no es tan mal, que motivan a la persona a superarse, a salir adelante. Pero si eso no lleva al fin, simple y llanamente es tocando las partes más superficiales del ser humano, pero no vamos a lo profundo. Y por eso es que la Biblia nos manda a que toda la escritura tiene que ser predicada y que llamemos las cosas como son, no con odio, no con resentimiento, pero hay que decirle a la gente, porque hay que saber hacer eso, ¿no? Hay que decirle a la gente que cuando alguien es un borracho es un pecado. Decirle, bueno, usted tiene ciertas debilidades con un poco de alcohol. No, el alcohol destruye familias, destruye vida. Hay que decirle a la gente. Yo recuerdo tanto a mi papá, decía que no le gustaba ir a los médicos. Pero papá, vamos al médico. No quiero ir. ¿Por qué? Porque cada vez que vas donde el médico ya sales enfermo de ahí. Y no es que tú sales enfermo del médico. Lo que pasa es que el médico te hace un diagnóstico, te hace examen y detecta que hay un problema. Entonces por eso no quiero ir. Entonces mucha gente no quiere ir a escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque somos confrontados con nuestra condición de vida. Y eso es lo mejor que le puede pasar al ser humano, que sea confrontado con su realidad. Esa situación de pecado no se la puede parchar, no se puede poner una curita, no se puede poner un parche de agua tibia. Tiene que ser desarraigado, tiene que ser arrancado ese problema, esa situación que es el pecado, y es con la palabra de Dios. Entonces tú tienes que aprender a no, porque Jesús ama a la persona, pero odia el pecado, obviamente, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que aprender a decir las cosas con amor. Dice que son unos adúlteros, unos tales, esto, lo de aquí, cosas que se dicen con odio, y eso no es. La Biblia dice que tenemos que amar. Eso daña. Tenemos que confrontarse, pero ¿cómo? Con amor. Diciéndole, hermano, el que roba está haciéndole daño a su prójimo, está afectando las verdades de Dios, pero hay una solución para eso, y es Cristo Jesús la respuesta, y es nuestro Señor Jesucristo el único que te puede libertar. Pero tenemos que confrontar a la gente
con el pecado. Ahora, los medios, por ejemplo, Jesús sanó a muchas personas. Jesús hizo muchos milagros, pero no todos los que recibieron milagros siguieron a Jesús. Wow. Por eso una vez les dijo, perdón, a las multitudes, ustedes me buscan, pero porque les di de comer. No están buscando la palabra, están buscando el alimento físico. Y eso ha pasado siempre, eso ha pasado siempre. Entonces, hay medios que la iglesia usa para poder atraer a las personas, las campañas evangelísticas. Yo soy uno de los que cree que Dios sigue haciendo milagros, señales y maravillas y prodigios. Yo creo eso, pero no me centro en el milagro, no me centro en la sanidad, porque ¿de qué vale si esa persona que era ciega ahora ve y sigue yendo en pecado? Va a ir con sus dos ojos sanos, pero se va al infierno, porque no tiene a Cristo en su corazón, porque no ha sido limpiado, no ha sido sanado, no ha sido regenerado. Entonces debemos confrontar el pecado con amor. Debemos ver a las personas no como números de la iglesia que hacen que una iglesia sea más grande, no como beneficio económico para la iglesia, sino verlos con ojos de amor. Porque dice la Biblia que Jesús veía a las multitudes y dice, tengo compasión de la gente, porque son como ovejas que no tienen pastor. Entonces cuando vemos a la gente no por un interés personal, sino porque realmente hay amor, no amor fingido, sino el amor que viene de Dios, eso causa un efecto. Entonces y creo que las personas reciben mejor cuando saben que el interlocutor o la persona que les está diciendo realmente está preocupado por ello, y la gente puede sentir eso. Entonces sí hay que confrontar el pecado, pero hay que hacerlo con amor. Y sí hay muchos medios que las personas usan, tal vez una charla motivacional para hacer como un gancho, para atraerle, está bien, pero tú no puedes vivir solamente de que sí se puede, vamos adelante, no pasa nada, vas a ser rico, vas a tener casa, vas a tener, eso ya es prosperidad, eso es otra cosa, una doctrina que no estoy en contra de que Dios quiere que seamos prosperados en todos como prospera nuestra alma. Yo estoy de acuerdo con eso. Dios quiere bendecirnos, pero eso no es la meta. La meta es que el hombre sea perfecto, que el carácter de Cristo esté en nosotros. Entonces hay que confrontar el pecado, no con maldad, no con resentimiento, no con odio, con amor hacia la persona para que cambie. Y solo Dios puede cambiar a la persona. Wow, la verdad que me siento súper contento, supremamente feliz, agradecido por todas las respuestas que nos ha dado, sobre todo porque se fundamentan en la palabra. Y pues nada, solo decirles gracias, amigos, por ver este espacio. De repente vamos a ver si nos quiere compartir algo más, tal vez, pastor, o pues damos por terminado este espacio. Bueno, animarles a todos, animarles de que busquemos todos del Señor. En ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor. Acérquese a una iglesia donde se predique la palabra, donde haya eso que Jesús dijo que es hacer discípulos, porque nos mandó a ser discípulos, a estar acompañándonos, a orar unos por otros, a bendecir y no maldecir. Busque una iglesia donde se predique la palabra para poder ser edificado. Y animarles, hermanos, que estos tiempos difíciles y turbulentos que estamos viviendo, de ansiedad, de medio, de angustia, levante sus ojos al cielo. Y si allá todavía está Dios sentado en su trono, Él tiene el control de todas las cosas. Clamemos a Él, oremos a Él, esperemos en Él y confiemos en Él. Él cuida de nosotros y va a traer paz a nuestras vidas. Que Dios me los bendiga y gracias, Giancarlo, por este tiempo también a ti. ¿Sí? Gracias, pastor. Igual agradezco muchísimo. Hermanos, les voy a invitar que nos sigan. Vamos a estar subiendo en este contenido, yo creo que una vez a la semana, contenidos diferentes, también las prédicas, en este caso el pastor. Es muy importante que sigas nuestra página, que compartas con más personas. Recuerda que nuestro único legado y la principal misión de un cristiano es justamente vayan y hagan discípulos. Y tal vez tú no eres la persona que va a bautizar o que va a encargar de hacer todo ese trabajo, ¿verdad? Sin embargo, sí vas a ser un puente para que más personas puedan conocer la gracia de Dios y el amor de Dios por la humanidad. Te invito a que nos sigas y que le saques muchísimo provecho a todos estos espacios. Bendiciones. Gracias por estar acá. Amén. Ya, ahí está. Ok. Hola, amigos, ¿cómo están? Otra vez.